Ya está. Ok, sí. Ya, entonces voy a seguir con la clase. Yo soy el doctor José Rosa Medina, también profesor antiguo con el doctor Muñoz. Nos compartimos. Voy a hacer suturas quirúrgicas. Él ha hecho nudos, todos los materiales de sutura, sedas, nylon, sintéticos, no sintéticos, con sus calibres, con las agujas. Yo voy a hacer, y los nudos, ¿no? Con una mano, con dos manos, con instrumentos, etcétera. Toda la variedad que vamos a practicar en diferentes prácticas también. El día de mañana, el día jueves, etcétera, vamos a practicar lo que estamos diciendo. Muy bien, entonces empecemos. Suturar es aproximar dos bordes de herida, dos tejidos, ¿no? Para afrontarlos, para que la cicatrización sea correcta y sea más rápido. Consiste en alinearlos ordenadamente, tanto la dermis como la epidermis, como también las diferentes capas, como el celular subcutáneo, o puede ser la aponeurosis, etc. Aquí ven esta sutura, esta herida, está haciendo un punto simple, y como el doctor Muñoz dijo, un doble nudo, o sea que es el nudo cirujano, y va a agarrar este lazo cortito y va a ser el nudo. Y después va a ser un contranudo, nudo y contranudo, siempre, ¿no? Está agarrando así, muy bien. Sutura, de latín suturare, que significa coser, aproximar los tejidos. Y también, como el doctor había dicho, también no solamente es suturar dos superficies para suturar una herida operatoria, ¿no? O una herida de un accidente, ¿no? Sino también ligar un vaso sanguíneo también es suturar, como, como lo define este autor. Los materiales ya lo dijo, ¿no? Hilos, agujas, portagujas, grapas, clips, Emoloc, que son otros clips más grandes, ¿no? Los clips son generalmente de titanio y los Emoloc son plásticos, ¿no? El electrocauterio, el bipolar, el monopolar, el ligasure, que ya lo mostró el doctor y yo también lo mostraré en un rato más. Las suturas, ¿no? Las suturas eh, tienen que tener un diámetro uniforme, tienen que ser asépticas, ¿no? No tiene que ser rechazado por el organismo y debe ser obtención fácil y bajo costo. ¿Me están escuchando, sí? ¿Hernán? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Correcto. Yo te escucho. Ya, correcto. No, no sé qué pasa con los. Seguramente que están escuchando, lógico. Ya que entramos Sí, muy difícil. ya. ¿Se escucha bien? Se escucha todo bien, doctor. Sí, doctor, se Ya, escucha bien. Sí, doctor. ya, Sí, correcto. doctor. Correcto, seguimos. Muy bien, ya. Hay que alinear bien los bordes para hacer una sutura, ¿no? Que estén bien alineados. Hay que limpiar la herida, anestesiarla, todos los conceptos de asepsia y de antisepsia que hemos dicho ya, ¿no? Anestesiar, limpiar la herida, anestesiarla, limpiarla. Y cuando ya vamos a suturar, lavándonos las manos, poniéndonos los guantes, ¿no? Etcétera, etcétera, se introduce la aguja con el hilo, ¿no? En ángulo recto, ¿no? Realizando un movimiento de pronosupinación y se afrontan los bordes. Es importante cuando uno sutura heridas no dejar espacios muertos, ¿no? Si uno va, por ejemplo, a suturar una herida de una laparotomía, no hay que dejar espacios, o sea, bolsas. ¿Por qué? Porque en esos espacios se puede acumular seromas, hematomas, y esto después se puede infectar y hacer abscesos, ¿no? Y también no hay que la tensión entre los bordes no esté, no sea demasiado, porque cuando hay mucha tensión pueden necrosarse los bordes y también causar infecciones. Entonces, cuando esto vemos que va a ocurrir, por ejemplo, cuando el paciente es reoperado, a veces se saca un pequeño borde de los puntos anteriores y del celular subcutáneo, entonces queda un poquito más corto. Entonces se puede soltar con el bisturí eléctrico, con el electrocauterio o con el bisturí normal, un poco el celular subcutáneo para que alcancen bien los bordes y no estén a tensión, porque se podría, si está muy a tensión, mucha tensión y puede haber mayor posibilidad de infección. Muy bien.
que la tensión sea adecuada para afrontar los tejidos, para que no haya isquemia. A mayor tensión aumenta la isquemia y por tanto la mayor posibilidad de infección, ¿no? Entonces, se pueden colocar, por ejemplo, puntos separados, como acá. ¿Qué distancia hay del punto a la herida? 4 a 5 milímetros, miren, 4 a 5 milímetros. Y entre punto y punto, 6 a 8 milímetros en los puntos separados. Esta es una sutura de puntos separados y esta es una sutura de puntos continuos. Continuos, ¿no? Este es un Surgier simple. Después vamos a ser más específicos en los diferentes tipos de suturas. Las suturas pueden ser discontinuas o puntos separados o continuas. Ya vamos a desarrollar grupo por grupo. Las discontinuas son los puntos separados. Son muy usadas en la cirugía, ¿no? Puedes suturar, digamos, con puntos simples la piel, la aponeurosis, el tejido celular subcutáneo, ¿no? Disminuye, distribuye muy bien la tensión a lo largo de la herida, ¿no? Y en caso, por ejemplo, que se forme un seroma, que es el líquido, por ejemplo, que se forma en la herida en algunas ocasiones porque queda un espacio muerto, o un hematoma también porque sangró un poco la herida, porque hubo dificultades para ver que no había sangrado y se acumula un hematoma, ¿no? En hemostasia, o el paciente de repente tiene problemas de coagulación y esto puede provocar un absceso. Entonces, en la herida discontinua uno puede sacar unos cuantos puntos y drenar este seroma o drenar el hematoma o el absceso mismo si ya se infectó por esta herida, ¿no? Y también hay facilidad al retiro de puntos. ¿Cuáles son estas suturas, estos puntos separados o suturas discontinuas, ¿no? Hay bastantes. El punto simple es uno. El punto EPAC o colchonero vertical. El punto cruzado, que puede ser superficial y profundo. Y el colchonero horizontal o en U. Y el punto de Lembert, ¿no? De Lembert, que se usa en suturas gastrointestinales. El Halse también se usa en suturas gastrointestinales. Pero todos estos 6 puntos son puntos separados. Sutura discontinua. Vayamos al punto simple, al primer punto discontinuo. Se ejecutan fácilmente, ¿no? El punto simple es el punto más usado. Se usa con gran frecuencia en piel, con nylon, 3 ceros, a veces seda 3 ceros también, pero nylon es muy usado, y con aguja cortante en la piel, ¿no? Se afronta fácilmente, se retira fácilmente, y su retiro puede ser parcial o total. Producen poco dolor. No suelen ser usados cuando, por ejemplo, si vemos que la herida tiende a invertirse los bordes. A veces la herida no está muy alineada y tiende a invertirse. Entonces ahí no es muy recomendable usar puntos simples, porque cuando los bordes se invierten, puede haber mayor posibilidad de infección de la herida. Y además que no cierra muy bien, ¿no? Estos puntos simples de piel se suele usar, como ya hemos dicho, seda, nylon, y la aguja es cortante, ¿no? No olvidar que, como ya dijo el doctor Hernán Muñoz, ¿no? Cuando se coloca nylon, por ejemplo, que es frecuente usar nylon en monofilamento 3 ceros con aguja cortante en la piel, el nylon tiene bastante memoria, entonces ahí no tienes que poner 2 nudos, ¿no? Sino más. 3, 4, 5 nudos, porque a veces como tiene memoria se tiende a desanudar, a desencarrujar, o sea, tiende a volver a su posición inicial y se puede soltar un nudo. Entonces, cuando suturen con nylon, que van a hacerlo, no le pongan 2 o 3, sino 4 o 5, para que no vayan a tener problemas.
Miren ustedes, esto lo hemos pasado, un punto simple, está anudando con un nudo doble de cirujano, falta el contranudo. Aquí miren ustedes, y ya realizó el primer nudo. El nudo debe quedar al costado, no debe quedar en la misma herida, sino quedar al costado de la herida para que no infecte y para que sea más fácil de retirar los puntos. Aquí ya 2 puntos. Miren ustedes, acá han dado más puntos y ya puso los nudos a un costado. Y bueno, va a terminar de cerrar la herida, esta herida de piel, ¿no? Seguramente está utilizando nylon monofilamento 3 ceros con aguja cortante, que es lo más frecuente. También puede ser seda u otra, pero lo más usado es nylon monofilamento 3 ceros. El punto de PAC o punto de colchonero vertical. El punto de PAC o colchonero vertical, ¿ya? También descrito por Donati, tiene una parte que es lejos, lejos, cerca, cerca, ¿ya? Y el Donati también es similar, solo que dicen que es cerca, cerca, lejos, lejos, pero bueno, al final quedan los dos igual, o sea que viene a ser lo mismo, PAC o Donati, ¿no? Pero el sinónimo es colchonero vertical porque es en el mismo plano. Después ahorita vamos a ver cómo es. Tiene las ventajas de los puntos separados, de manera que si se hace un seroma, ahí en la idea, el seroma ocurre, por ejemplo, cuando hay un espacio muerto, pero también mucho uso de cauterio, a veces como que derrite un poco el celular subcutáneo y hay más líquido a veces en el celular subcutáneo y puede acumularse. O sea, uno tiene que asegurarse que a la hora del cierre no hay espacios muertos ni hay líquido también, hay que cerrarlo bien. ¿Ya? En caso que haya estas dificultades, estas pequeñas complicaciones, puede drenarse sacando el punto de PAC, 1, 2 puntos o 3 puntos, y drenar por ese espacio. La herida puede tener, por ejemplo, 8 o 10 puntos y yo solamente saco 2 o 3 puntos y dreno por uno de los ángulos y no tengo que abrir toda la herida, ¿no? Muy bien. Son muy buenos cuando la herida, por algún motivo, tiende a invertirse los bordes. Entonces, el punto de PAC alinea muy bien los bordes. Alinea muy bien, porque es de ida y vuelta. Pero deja un poco más de es más hemostático que el punto simple, pero deja un poco más de marca porque tiene, digamos, 4 puntitos. Lejos, lejos, tiene 2 puntitos. Y cerca, cerca, otras 2 entradas, ¿no? Un poquito mayor dolor, deja leve más cicatriz, ¿no? Permite en una sola maniobra suturar la piel y el celular subcutáneo también, con una sola sutura. El trayecto profundo de ida, ¿no? Es a 7 a 8 milímetros del borde, que es el lejos, lejos, ¿no? Ida, 7 a 8 milímetros, lejos, lejos, y en el mismo plano regresa. Finaliza con un trayecto de regreso, de vuelta, con puntos a 2 o 3 milímetros del borde. La ida es a 7 a 8 y el regreso es en el mismo plano a 2 o 3 milímetros del borde. Y es el cerca a cerca, en la misma vertical del trayecto profundo. No se va a los costados, sino en el mismo plano. Entonces, miren ustedes, ha entrado por acá, ahí, ha salido lejos, ha dado la vuelta y está regresando cerca y cerca. O sea, lejos, lejos, cerca, cerca. Muy bien. Y acá es como queda. El lejos ha salido lejos y ha entrado cerca, cerca y anudado. Miren cómo queda visto horizontal y visto vertical. Así es. PAC, otros PAC. Ese ha sido el punto de PAC, ¿no? Con todas las características de un punto separado y alinea bien cuando los bordes tienden a invertirse y es un poco más hemostático que el punto simple. Yo diría que ese anterior punto es después del punto de simple, es el segundo más usado en piel. Ahora viene el punto cruzado. El punto cruzado es el punto hemostático por excelencia. En el caso este puede ser usado en la piel, en músculo, puede ser usado en la aponeurosis, y son
muy hemostáticos. Puede hacerse hemostasia en cualquier plano, también puede hacer en el retroperitoneo, en cualquier sitio de la economía, en cualquier sitio del organismo, cuando necesitemos, hasta en el cuero cabelludo podemos utilizar un punto cruzado. El cruzamiento puede ser a nivel superficial o a nivel profundo. Muy bien, y son muy hemostáticos. Miren ustedes, ¿no? Es como si fuera un punto simple, entra, avanzo, y como otro punto simple, sin cortar el hilo, ¿no? Y anudo. Ahora viene el nudo de colchonero, propiamente dicho, ¿no? El punto de colchonero, llamado también colchonero horizontal o punto en U. Son puntos separados y se usan en la piel y en las vísceras también, ¿no? Se han usado también los puntos de colchonero como hemostáticos en el hígado, por ejemplo, ¿no? En la cirugía hepática, son muy hemostáticos. ¿Ya? En la piel se pueden usar también en la piel los colchoneros horizontales, ¿no? Cuando se tienden a evertir los bordes, alinea bien los bordes. Cuando, sobre todo en heridas que se han abierto y están contaminadas en un cierre por segunda intención, ahí se puede usar, ¿ya? Y también como segundo plano, en las anastomosis gastrointestinales, también se puede usar el colchonero. El colchonero, miren ustedes, entra como un punto simple, avanza, regresa a otro punto simple y anuda. Es como dos puntos simples sin cortar el hilo. ¿Ven? Colchonero entra y regresa y anuda. Aquí hay 3 colchoneros. Acá hay un colchonero y explica cómo es la secuencia, ¿no? Entra, avanza y sale, como 2 puntos simples y nudo ahí. Y mire cómo queda, mire cómo queda. Miren, acá el mismo colchonero, entra, entra. En el otro borde, sale, ¿no? Como si fuera un punto simple. Avanza allá, avanza ahí. Y como otro punto simple hacia allá. Y anuda, está anudando, ¿no? Entra, avanza y listo. Y nudo. ¿Cómo queda? Un punto colchonero horizontal así. Varios puntos de colchonero y miren, evita que se inviertan los bordes hacia adentro. Quedan alineaditos los bordes. Se usa en heridas de resutura, por ejemplo, para que no se inviertan los bordes, y también en cirugía hepática, ¿no? Para hemostasia, y también en el segundo plano de algunas suturas intestinales, ¿no? Los puntos de Lembert. Los puntos de Lembert son puntos separados también, ¿no? Son fundamentalmente puntos invaginantes, ¿no? Son puntos separados y en profundidad son seromusculares, pero como juntan dos serosas, se suele decir que son puntos serosos, pero en profundidad es seromuscular. Se usan en suturas gastrointestinales en 2 planos, ¿no? Generalmente para cubrir un primer plano de puntos de Connell, ¿ya? En una anastomosis gastrointestinal, la pared anterior gastroentérica es un punto continuo, y para cubrir ese Connell, que es en los bordes anteriores del estómago y el intestino, se cubre con un Lembert, que es invaginante, ¿no? Invaginante y tapa el Connell. Es usado pues en anastomosis gastrointestinales y es un punto invaginante. En profundidad es seromuscular. Miren, punto de Lembert, lejos cerca y anudo, tapando
tapando la sutura anterior, que generalmente es un punto continuo, que suele ser un cónel, ¿no es cierto? Y este es el segundo plano de una anastomosis gastrointestinal. Los puntos de Halsted son también invaginantes, ¿ya? Parecidos a los Lembert, pero es como un doble Lembert, doble. O sea, como sin cortar el hilo, lejos, cerca, cerca, lejos, avanzo y doy otro igual, de regreso, y anudo, ¿no? Entonces, es una sutura discontinua, puntos separados, para el segundo plano, igual que el anterior, solamente que es doble, semeja un doble Lembert, de ida y vuelta, sin cortar el hilo. Semeja un doble Lembert sin cortar el hilo. Se lo usa también en el segundo plano de las anastomosis gastrointestinales. Y también, lógicamente, las entero anastomosis, ¿no? No solamente la gastroentero, sino en las entero. ¿No? Es de tipo invaginante también, igual que el Lembert, ¿no? Estamos hablando del Halsted, y se usa para el segundo plano de un cónel de las anastomosis gastrointestinales, lo que hemos dicho. Miren, igual que un Lembert, pero doble. O sea, un Lembert para allá y regreso Lembert, y nudo. ¿Ve? Acá hay el Halsted. El Halsted es como dos Lembert unidos, sin cortar el hilo. Muy bien, eso ha sido las suturas separadas. Ahora vamos a las suturas continuas. ¿Ya? Las suturas continuas en heridas largas es rápido, son rápidas, ¿no? ¿Ya? Pero la dificultad es cuando, por ejemplo, si ocurre una complicación como un hematoma o un seroma, no se pueden sacar una partecita nomás, o sea, de los 10 puntos que he puesto saco 3 y por ahí dreno. Con frecuencia hay que sacar todos los puntos, ¿no? Entonces tienen que retirarse en forma total, si hay infección o si hay hematomas, entonces después hay que ir hacia un cierre diferido por segunda intención. ¿Ya? En general, si no se infectan, no pasa nada, tienen un buen resultado estético, ¿sí? Pero el problema es si hubiera complicación, o sea que hay que asegurarse que no sea una herida infectada, que haya una buena hemostasia, que no vayan a sangrar los tejidos, ¿no? Te vas a manchar tu ropa, apúrate, que te vamos a ir a recoger. ¿Ya? Indicadas las suturas continuas en heridas largas, ¿no? Cuando la estética es importante, por ejemplo, una sutura intradérmica, que es una sutura continua, está bien indicada. Y está contraindicada una sutura continua cuando la herida está infectada, están sucias, hay signo de infección o mala vascularización. Entonces, ahí no se debe usar. O sea, contraindicado su uso. ¿Cuáles son las suturas continuas? El Surie simple, el Surie cruzado o sutura continua anclada, el intradérmico, la sutura intradérmica o subcuticular, la jareta o bolsa de tabaco, el punto de Connell, el punto de Cushing. Por favor, alguien cierre su micrófono. Punto de Connell y el punto de Cushing. Todo esto son suturas continuas. El Surie simple, Surie cruzado, la intradérmica, la jareta, el Connell y el Cushing. Sutura simple. La sutura simple, ¿no? Es muy usada. ¿Dónde se usa la sutura simple? Es rápida ejecución en el peritoneo y en la aponeurosis. Es muy usada. ¿Ya? Y también en las anastomosis gastrointestinales. Y también, ¿no? Sirve también para hacer algún tipo de hemostasia también, ¿no? En caso que hubiera colecciones, no se puede retirar parcialmente el Surie. No se recomienda cuando hay infección, peritonitis o una perforación intestinal. No es recomendado. Está casi contraindicado, diría yo. Miren ustedes, entra. Se puede dar un punto simple o anudar en la cola, vamos. Ahí da un punto. Le ha hecho un nudo en la cola, ¿no? Y comienza a dar puntos.
punto, miren, un surié simple, sigue, surié simple y nudo. Se puede dar acá un punto simple y comenzar la sutura y dar otro punto simple al final. En este caso le he hecho un nudo y un nudo. No es tan usado poner puntos así, sino un punto simple, el surié, y acá he hecho la mitad nomás, y cuando termina otro nudo simple, ¿no es cierto? En ese caso está suturando la piel. Miren, surié simple, otro surié simple en la aponeurosis, el surié cruzado o también sutura continua anclada o bloqueante. Es igual al anterior, en aponeurosis y peritoneo. ¿Dónde? En aponeurosis y peritoneo. Es ligeramente más estático que el surié simple, ¿no? Usado también en anastomosis gastrointestinales. Por ejemplo, en una gastroenteroanastomosis en 2 planos, en el plano posterior se usa Lember, después un surié cruzado, en la cara anterior se usa un Connell y encima otra vez el Lember para cubrir, ¿no? En este caso, el surié cruzado se puede usar en el plano posterior como sutura continua. El surié cruzado y el surié simple se pueden usar también como puntos hemostáticos, ¿no? En tejidos, por ejemplo, en el retroperitoneo, donde no se observa claramente un vaso, comienza a sangrar en capa, se puede dar un surié de ida y vuelta, y eso puede ser hemostático también, ¿no? Entonces usamos en aponeurosis, en peritoneo, en anastomosis gastrointestinales y para hemostasia. Y es el surié cruzado o sutura continua anclada o bloqueante. El surié cruzado, igual que el anterior, solamente que la lazada larga que queda se pasa el hilo por debajo. ¿Ve? Está pasando por debajo y miren cómo queda. Así queda y se hace un punto simple. Muy bien. El surié cruzado, miren cómo queda. Después vamos a hacer en detalle ya en la práctica cómo se pasa el hilo por debajo de la lazada que queda en videos. Y al final se hace un nudo. Ese es el surié cruzado. La sutura intradérmica es una sutura que se usa mucho en cirugía estética. También es una sutura continua. Uno tiene la herida operatoria o la herida y quiere que quede poca cicatriz. Entonces entra la herida a la herida, ¿no? Y comienza a avanzar. Pero hay que preparar bien la herida. Tiene que ser una hemostasia prolija para que no haya ninguna colección, hematomas, seromas, ¿no? Muy bien. No se usa en heridas contaminadas, ¿no? Se usa cuando el cirujano desea tener un aspecto estético de la herida. Cada vez es más usada, pero hay que tener mucho cuidado en la hemostasia, en que sea una herida no contaminada, etc. Se prefieren usar heridas suturas no absorbibles. El punto intradérmico, miren, se entra a la herida que está acá, se entra y se comienza a avanzar entre el lateralmente sin hacer aparecer la aguja en la piel, entre el epidermis y la dermis. O sea, en la dermis superficial, mira, está avanzando. Ahí. Y después cruza al frente y hace lo mismo. Y así va avanzando, hasta que sale por el ángulo de la herida, ¿no? Avanzó acá entró a la herida, hizo su nudo y comenzó a avanzar en forma así, entre el epidermis y la dermis, y va jalando el hilo, así va avanzando, hasta que sale de la herida y hace otro nudo. Entonces, nudo ahí y nudo acá. Cuando quiere retirar esta sutura, después de que han pasado pues 7 días, 8 días, 5 de lo que considere el cirujano, jala un nudo, corta y jala por el otro lado el hilo. Y la herida queda cerrada y no se ven digamos, los puntitos, los orificios de los puntos, ¿no? Entonces es bastante estética la sutura, ¿no? Muy bien. La bolsa de tabaco o jareta. La sutura es otra sutura continua
que se usó bastante en las apendicectomías, sobre todo en niños. En adultos se usaba hace bastante tiempo, últimamente se usa muñón libre y ya no se usa mucho la jareta pendicular, ¿no? Se usa un poco en niños todavía. Pero sí se usa, por ejemplo, para fijar sondas de gastrostomía, sondas de yeyunostomía, ¿no? Y se usa con frecuencia suturas este, no absorbibles o absorbibles a largo plazo, tipo nylon, PDS, sedas a veces también, ¿no? Y se fija también el hilo al peritoneo parietal para que quede más hermético. Es recomendable que esté bien hermética o sea, es para fijar una sonda de gastrostomía y si fuga líquido del estómago o líquido del intestino, se puede formar una fístula y puede ser muy molesta, una complicación muy fastidiosa que fugue. O sea, el orificio de la gastrostomía o el orificio de la yeyunostomía debe ser muy pequeño y hermético, que la pinza entre como atención, no un orificio grande que baile la sonda, sino pequeñito, y hacer una buena jareta para que cierre muy bien, para que sea hermético, ¿no? En algunos casos, sobre todo en el yeyuno, se hacen otros puntitos de refuerzo poniendo la sonda apoyada al intestino y eso se llama la maniobra de Witzel, donde se pone todavía 3 o 4 puntos más al costado para que sea más hermético, para que no vaya a fugar por la sonda de yeyunostomía. Pero esa es la bolsa de jareta, ¿no? Muy bien. Ahí miren cómo están los puntos, son puntos totales que se avanzan y se cierra la sonda que está acá y se fija bien la sonda y este puntito todavía se puede fijar al peritoneo parietal por donde sale la sonda. Ahora los puntos de suturas intestinales, ¿no? Como los puntos de Connell también. Los puntos de Connell, ¿ya? Son puntos continuos, son puntos invaginantes, pero son puntos totales. Por ejemplo, en una anastomosis, gastroenteroanastomosis en 2 planos, los puntos de Connell, que son puntos totales imaginantes, se usa en el plano anterior, cuando uno va ¿cómo se llama? Ha hecho la sutura posterior con el Surgier cruzado y va a la cara anterior, y en la cara anterior usa Connell, generalmente, Connell, que es un punto invaginante. Y sobre eso, en el segundo plano, se pone Lembert. También se puede usar Halsted, pero el más usado es Lembert, ¿ya? Entonces se usa en el primer plano, en la pared anterior de la gastroenteroanastomosis o la enteroenteroanastomosis también. El segundo plano, cero seroso, hemos dicho que son pueden ser los puntos de Lembert, que también los hemos mostrado en antes, ¿no? Que invaginaban el punto de Connell. Miren ustedes, después que han hecho este es en el plano anterior y salen acá. Miren cómo avanza. Avanza así, todos los planos, cruza al frente. Aquí debe estar más adentro, es total, sale, ¿no? Y así va avanzando hasta finalizar. Y encima de esto, estos puntos se invaginan con Lembert, los puntos de Connell. Este sería, por ejemplo, si este borde sería el estómago y este sería intestino, ¿no? Y se sutura así. O intestino, etc. Es un Connell. Los puntos de Cushing, ¿no? También es tipo invaginante continua, ¿no? Son longitudinales a la pared, igual que el Connell, ¿no? Usada también en anastomosis, al igual que el punto de Connell, pero son puntos que no incluyen la mucosa. El Connell es total, o sea, incluye todas las capas, por eso es total. En cambio, los puntos de Cushing, ¿no? No son puntos totales, no incluyen la mucosa. ¿Eh? No incluyen la mucosa. No son puntos totales.
¿ya? Son de igual utilidad también que los Connell en gastroenteroanastomosis, en enteroenteroanastomosis. Son similares a los Connell, pero la variante es que no incluye todas las capas, deja libre la mucosa, y los Connell es puntos totales. Miren ustedes, son un poco más, son parecidísimos a los otros, pero son un poco más superficiales, sin incluir todas las capas. Cushing. Electrocauterio, monopolar, bipolar, miren las puntas, clips de titanio, clipadores múltiples, acá tiene hasta 20 disparos, miren acá una pinza de Grasper que está agarrando el bacinete y acá se está clipando el cístico. ¿Ya? Aquí el bisturí armónico que ya lo escribió el doctor Hernán Muñoz, aquí cómo están coagulando con el bisturí armónico. El bisturí armónico no usa tantas temperaturas muy altas, menos de 100 grados centígrados, ¿ya? Pero se usa bastante, tanto en cirugía abierta como en cirugía laparoscópica. Y te disminuye un poco los tiempos. Y puede coagular hasta vasos de 7 milímetros, ¿no es cierto? Entonces, pero vasos más grandes, mejor es ligarlos o cliparlos. El LigaSure, que es parecido también. LigaSure. Las grapadoras. La grapadora de piel, la GIA, el gastrointestinal anastomosis, que es la lineal. En cambio, la EA, entero anastomosis, miren esta sutura de piel, grapadora. Uno puede, el ayudante con 2 pinzas dice, ya han cerrado la aponeurosis, ya han cerrado el celular y queda la piel. Entonces, con una grapadora automática, ¿no? Más o menos, como hemos dicho, la distancia entre puntos, unos 6 a 8 milímetros, el ayudante con 2 pinzas de disección con diente acerca la piel y el cirujano grapa ahí, va grapando. Hay un aparatito especial para sacar los puntos, porque no es tan fácil, se quedan bien enganchados estos puntos, ¿no? Hay un aparatito, ¿no? Donde presiona al medio de la grapa y se levantan los bordes que se han clavado a la piel. Aquí la GIA 30, 45 y 60 quiere decir que estos brazos, estas mandíbulas, tienen estas suturas. Estas suturas pueden ser de 3 centímetros, o sea, 30 milímetros, de 45 a 4.5 centímetros o 6 centímetros. Tienen diferente y tienen doble grapa, ¿ya? Y al centro una ranura por lo que entra una cuchilla. Entonces, uno entra, grapa, las mandíbulas, grapa con una de estas grapadoras, doble grapa para cada lado, y después con esta cuchilla de acá, la llevas adelante y corta al centro, de manera que quede doble grapa, ya se dividen los tejidos y queda doble grapa para un lado y doble grapado por otro lado, ¿ya? En este caso, por ejemplo, están haciendo una manga gástrica, ¿no? Entonces, mírenme que este es el estómago y lo están tubulando con estas grapadoras, ¿no? Generalmente son de 60 milímetros y hacen 3 o 4 disparos, ¿no? Y ya dispararon acá, ahí en el mismo ángulo, otra disparada. Por supuesto que acá hay una sonda con el cual calibran el grosor de lo que va a quedar, ¿no? Calibran el ancho, ¿no? Para no vaya a ser muy angosto. Y van hasta el ángulo, o sea, un disparo, 2 disparos, 3, 4 disparos dan hasta completar. También sirve para hacer anastomosis enteros o gastroenteros. Miren, 2 orificios, por ahí se meten estos dos mandíbulas, ¿ya? Y se dispara, grapa para cada lado y después se mete se baja la cuchilla. Y después se saca el aparato y después se cierra con otra grapadora o a mano
esta parte, ¿no? Estos son dos orificios por donde han entrado las mandíbulas, ¿no? Otra forma de usar, mira, acá también estoy usando para sacar esto necrosado y para que no haya contaminación, no se derrame el contenido. Acá, miren, en el ilion ya grapó y en el colon ascendente ya grapó también y sacan esta pieza operatoria. Miren, GIA 30, 45, o sea, sutura lineal también le dicen, 30, 45, 60. Muy bien. La EA, ¿no? Entero anastomosis, ¿no? Está haciendo una esófago yeyuno, anastomosis, ¿no? Este es esófago y este es yeyuno, y está haciendo una jareta acá y una jareta. Acá hay un cabezal donde hacen una jareta y acá también otra jareta. Y hacen el disparo y después cierran esto también. Sacan la grapadora circular. Para esófago se usa de 25 a 26 milímetros. Y para recto colon se usa de 30 milímetros, más anchito porque es un calibre mayor. Esto se usa, por ejemplo, en una cirugía colorectal, ¿no? Es una resección anterior baja o ultra baja, porque acá está, miren, está muy cerca del ano, está a 3 centímetros para eso, ¿no? EA, número 30, o acá esófago yeyuno, número 25, 25, 26. Esófago yeyunal, colorectal, y deben haber estos anillos completos, porque si dan los anillos incompletos, quiere decir que uno no ha hecho muy bien la anastomosis. Esa es otra manera también, otra sutura automática. Muy bien. Y acá hay algunos videos, ¿no? No sé, creo que no sé si habrá tiempo para videos, no lo sé. Tenemos 5 minutos, no sé si hemos tomado cuánto rato. No sé, doctora, ¿ahí nomás lo dejamos o pasaba algún video? Doctora, perdón. Creo que se cansó la doctora y se fue. Sí, ya no está, ya. ¿Pasamos algún video o ahí nomás, tú dirás? Yo creo que descansarlos, creo. Yo creo que podríamos pasárselos a ellos, cosa que ellos ya lo pueden ver. Ya, listo. Entonces, ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? voy a dejar de compartir, ¿ya? Stop share, No voy a lo dejar de ponga. compartir. Ya, y si hay algunas preguntas, a ver, para los dos, ¿no? Para el doctor Muñoz y para mí, si hay algunas preguntas, no sé, de los alumnos. Doctor Muñoz, disculpe una pregunta. ¿En qué casos se usan las agujas tipo lineal para suturas? Bueno, eso prácticamente ya no se usa, pero se usa pues en piel. Solamente en piel, los otorrinos a veces lo utilizan, pero ya generalmente se ha dejado de usar las suturas lineales. Sí, Pero se usa en sí, piel, puede usarse, bueno, los otorrinos lo usan, por ejemplo, para suturas en fosas nasales, pero muy poco se usa. Ya prácticamente todo el mundo usa las suturas pues con agujas circulares, ¿no? sí. Gracias. Ya hace años, pero en el hospital usábamos, hace unos Claro, años, pero últimamente ya no, ya. claro. Sí. Otras preguntitas. Doctor, ¿en qué casos se utilizan las suturas que son tipo cinta? Cinta, por ejemplo, de catgut se ha usado, ya no se usa mucho, en cirugía, por ejemplo, de trauma hepático. Esa cinta, o sea, por ejemplo, hay un trauma hepático, ¿no? Y uno quiere suturar, entonces cinta, como el tejido hepático es un poco friable, no tiene mucha resistencia, se usaba cinta y con eso no rasgaba el hígado. Con frecuencia, cinta de catgut usábamos. Últimamente se usa menos, pero hemos usado. Y la otra también son El vaso. el colchonero horizontal también usamos. Colchonero horizontal y puntos
¿no? Esta sutura que usted ha dicho, esta sutura plana, esta sutura más anchita y plana, que no corta mucho el tejido, ¿no? Algunas otras, un par de preguntas más y ¿no? Ustedes dirán. Pregunten nomás, esta es nuestra escuela con confianza. Acá no se preocupen, pregunten nomás. Lo que pasa es que ya se cansaron, parece. En la práctica, bueno, pueden preguntar también un poco más y trataremos de enseñarles los puntos. Mañana toca nudos y el jueves creo que toca suturas, ¿no? Doctor, una pregunta. ¿Qué tipo de suturas generalmente se pueden relacionar con heridas o con cicatrización tipo queloide o no tienen nada que ver? A ver, ¿No? el queloide es medio, es la cicatrización así de cada individuo, ¿ah? No, porque por la sutura no es lo más importante, lo importante es Es la la reacción del tejido. cicatrización, ¿no? De cada persona, sí. Este, para cicatrizar, pues hay movimiento en el tejido, digamos, hay fibras colágenas, mastocitos, toda la cascada inflamatoria, ¿no? Pero es idiosincrasia de cada individuo un poco. Entonces, por eso es que le hace queloide y uno puede sacar la cicatriz queloide y vuelve a veces a hacer queloide. Los cirujanos plásticos a veces usan corticoides para disminuir la cicatrización, ¿no? Pero es inherente, me parece, al individuo, a cada individuo. Es una particularidad neta, idiosincrática, me parece. Sí. Pero Claro. no sé si a ver, Hernán, algo Eh, te parece. Sin duda, como lo dijo el doctor Rosa Medina, lamentablemente la cicatriz queloide es por reacción del mismo tejido, de reacción tisular. Pero para minimizar el trauma se pueden usar hilos muy delgados, por ejemplo, de tetrafluoroetileno, ¿no? Es uno de los hilos de sutura que se emplea para cicatrices hipertróficas. Después de, lógicamente, el cirujano plástico lo retira nuevamente y para hacerlo lineal va a tener que emplear un material de sutura que sea lo más inerte posible, ¿no? En este caso, como lo vuelvo a repetir, puede ser cualquiera de esos, puede ser polipropileno, puede ser de poliéster o polipropileno. Esos hilos de sutura son menos reactivos y producen, pues, o sea, menos reacción por parte del organismo, pero lamentablemente la cicatriz queloide es inherente, pues, al organismo de cada quien, ¿no? Cuando para la persona es susceptible a reaccionar eh, este, a cualquier cuerpo extraño, va a ser una cicatriz queloide, ¿no? Sí. Este, También hay tópicos. lo que antes, doctores, se usó hace unos años, eran las sedas. Nosotros hemos vivido esto, la seda, por ejemplo, seda que es multifilamento para suturar, por ejemplo, la aponeurosis. Digamos, cuando uno sutura una herida, el plano más fuerte es la aponeurosis, el que mantiene cerrada la pared. El peritoneo no, la aponeurosis sí, y la piel un poco, pero el más fuerte, el que cierra la pared, es la aponeurosis. Y cuando se usaba seda, por ejemplo, cero, negra, bueno, estaba cerrada el paciente sí, y después de 6 meses, un año, año y medio, hasta más a veces, comenzaba a rechazar los puntos, ¿no? Y sacamos a veces por la herida, ¿no? Pues se hace como una especie de fistulita superficial y ¡boom! Salía un punto ahí. Y a veces estamos sacando puntos ahí 1 año, 2 años o más. Y ya no se usa mucho eso, ¿no? Usamos más, como el doctor ha dicho, Vicryl, nylon,
¿no? Que duran bastante tiempo en degradarse y encima no produce tampoco El PVC, tanta reacción a el que, PDS también, a el cuerpo PVC que sano, mejor se emplea para eso. etcétera, ¿sí? Se emplea bastante bien. O el monocril también se puede emplear. Ujú. Pero la seda pues produce bastante reacción tisular. A eso se debe los granulomas tremendos que muchas veces había que de todas maneras eliminarlos, ¿no? Sí. Pero estas suturas modernas hacen y prácticamente son inertes y pueden servir para ese tipo de suturas. Ahora, en piel, digamos, del dorso, de la espalda, el abdomen, ¿no? Con gran frecuencia usamos nylon, monofilamento, con aguja cortante, tres ceros o cuatro ceros. Tres ceros, muy frecuente tres ceros y a veces cuatro ceros. Pero, pero tres ceros es lo más frecuente. Así, y con aguja cortante para la piel, ¿ah? Obviamente para la poneurosis no, pues se usa cero o uno, más grueso, ¿no? Y cuando hay infección en la herida o ha habido contaminación, una perforación o pus, es mejor usar puntos separados que sutura continua, porque si se infectara la herida, más frecuencia las suturas continuas puede haber una dehiscencia y por lo tanto una eventración, una evisceración. En cambio, cuando es puntos separados, se puede drenar mejor, tanto el celular subcutáneo y la piel, como otros planos. ¿No? Lo que dijimos, ¿no? Las dificultades que hay. Claro, las suturas de Goretec, pues esas suturas de Goretec que son más indicadas, por ejemplo, en tejidos reactivos, ¿no? Por ejemplo, para la cicatriz queloide. Hilos muy finos y que producen ya prácticamente poca reacción, o casi son inertes, no producen mucha reacción. Ujú. Y además se van a retirar, pues, ¿no? Se van a retirar esos hilos, son hilos sintéticos que deben retirarse, pero producen menos reacción tisular, mucho menos reacción tisular. El politetrafluoroetileno, el polivinil difluoroetileno, esos son los hilos que hay otros también que se llaman poliexofluoroetileno. Esos son los que más o menos están indicados para este tipo de heridas o resuturas, eliminando la queloide, ¿no? Ujú. ¿Alguna otra inquietud? Jóvenes, ¿qué hora son? Lo hemos hecho más o menos rápido, porque todavía no son las 5, serán 20 para un cuarto para 5, ¿no? Doctor, y una pregunta, cuando se suturan a los pacientes, generalmente estos pueden quedar con algún dolor o algún malestar, ¿cierto? ¿Qué es lo más frecuente que se les suele infiltrar a ellos? A ver, A ver, ¿en no, qué sentido? ¿Por el dolor, el efecto de la sutura o por efecto reactivo a la sutura? Eh, por el efecto reactivo quizás a la sutura que se pueda presentar en el paciente, ¿se le suele quizás infiltrar algo no sé, por ejemplo, no sé, quizás lidocaína o algo? No producen dolor, no hay problema, no pasa nada. Lógicamente, cuando la herida está reciente, va a haber dolor en el proceso de cicatrización, pero es un dolor pues mínimo, no es un dolor que realmente moleste más de la cuenta. Un analgésico cualquiera, ¿no? O analgésicos tópicos, nada más. después de que uno opera una laparotomía, una hernia, una vesícula, algo, y hace una incisión, uno da, las primeras 24 horas suele dar analgésicos parenterales y después orales, y el dolor va disminuyendo. Va disminuyendo. Cuando persiste, puede ser que haya algún problema, ¿no? Por ejemplo, en las operaciones de hernia laparoscópica,
hay una zona donde está la zona de los nervios, ¿no? Y uno podría, digamos, la malla estar en contacto con eso, algunos puntos, digamos, tener relación con esa zona. Entonces ahí a veces podría haber algias, ¿no? O sea, dolores más largos. Y también cuando se operan hernias, a veces hay algunos nerviecitos ahí que uno los libera. Cuando hace la técnica abierta incluso, genitocrurales, hay unos nervios, y generalmente uno los evita, los saca del campo operatorio, ¿no? Para que los puntos de la malla o los puntos que uno coloque no vaya a agarrar esos nervios, porque podría haber un dolor persistente, ¿no? Claro, en el postoperatorio inmediato, a veces, lógicamente, por la hipersensibilidad del paciente, puede tener mayor dolor. En esos casos, a veces se dan asociaciones, puede tramadol con paracetamol, con diclofenaco, con ketoprofeno, cualquiera de ellos, ¿no? Cada 8 horas. Eso sería, pues, el primer día del postoperatorio, ¿no? Pero después ya el dolor cada vez es menos y cualquier analgésico se puede tomar. O es un dolor no intenso, ¿no? Pero después de la operación sí se puede dar algunos analgésicos combinados con ya con analgésicos que sean de mayor poder analgésico, ¿no? Como el tramadol, ¿no? Pero eso el primer día, pues, ¿no? Pero después basta con antiinflamatorios, analgésicos comunes. El tramadol es bien potente, lo único nomás que a veces produce Sí, un los poco de efectos náusea. secundarios. Claro, eso sí. Un poco de náusea. Entre dos males, ¿no? Entre dos males. Sí. Muy bien, muy bien. Creo que, no sé. Todavía hay 73 participantes, entonces yo creo que podrían preguntar algo más. Un par de preguntas más, a ver, doctores, con confianza nomás. Si las sabemos, Doctor, mucho y gusto. en cuanto a las tiras adhesivas, que creo que se llaman Steri-Strip, ¿son mejores que una sutura o su tiempo quizás sea más prolongado de uso? Eso generalmente lo empleamos en niños, en que hacerles, pues ponerles la anestesia es un problema, cuando los chicos no colaboran. Entonces, en los niños se puede usar estas cintas adhesivas, pero toda vez que la herida sea muy superficial, o sea, no sea profunda, ¿no? Porque si es profunda, de todas maneras va a ser necesario ponerle puntos, ¿no? Pero si es superficial, tranquilamente se puede emplear el Dermabond, que es un tópico adhesivo, o bien las cintas Steri-Strip, Ujú. o sea, cintas adhesivas. Sí, Basta con ellos. sí. En niños, como ha dicho el doctor, se puede usar eso. Se usa, no tiene más bien que no se vaya a mojar la herida. Y la otra cosa también es los puntos. Nosotros generalmente los médicos decimos 7, 8 días, pero a veces hay heridas grandes levemente húmedas que no cierran tan rápido y se demoran un poco más. Entonces a veces hay heridas grandes y uno puede sacar los puntos incluso más tiempo, y como uno con mayor frecuencia usa nylon, monofilamento, uno puede dejar el nylon monofilamento 9 días, 10 días, asegurarse que cierre bien. O si la herida es muy grande, puede sacar los puntos intercalados, ¿no? Y observar y sacarlo el resto en 3, 4 días, ¿no? Porque a veces nosotros somos cirujanos bastante larga trayectoria, y una o dos veces en nuestra vida, si nos hemos apurado a sacarlo a los 7 días o 5 días, puede abrirse un poquito la herida. A veces cuando tenemos un poco de duda que podría abrirse porque lo sacamos a los 7 días y todavía hay cierta humedad en la herida, también podemos limpiar que está muy seco y poner las cintas estas adhesivas, ¿no? Y después las sacamos en 2, 3 días, ¿no? Las sacamos. Ayuda en estos. Es que eso también pasa porque uno no hace una buena limpieza de la herida operatoria, no está ahí o tejidos necróticos, fasalados o de repente cuerpos extraños, entonces
o no ha hecho una buena asepsia, entonces puede suceder eso, y generalmente sucede. Pero normalmente en piel está ya establecido de 7 a 10 días, se sacan, 7 a 8 días se sacan los puntos, Sí. ¿no? Y Eso sí, no hemos dicho en qué tiempo se sacan los puntos en diferentes partes. Por ejemplo, en cuero cabelludo se puede sacar a los 10 días, generalmente a los 10 días, pero en cualquier parte del cuerpo de 7 a 10 días. Solamente en el dorso, en las extremidades, en donde hay flexiones, pueden usarse un par de semanas, ¿no? Un par de semanas, hasta 3 semanas, ¿no? Pero normalmente de 7 a 10 días, 12 días se pueden sacar todos los demás puntos. En dorso, 12 días, ¿no? Pero en el resto, 7 días a 10 días. ¿Sí? En cara, eso sí, hay que hacerlo pues en menos tiempo, ¿no? A los 4 días, 5 días, incluso a veces a los 3 días, ¿no? Para que no deje pues marquita. Entonces se saca en menos tiempo. Generalmente se saca de 4 o 5 días en cara. Es que la cara es bien vascularizada, Claro. ¿no? Y los cirujanos plásticos sacan un poco más rápido. Mm. Pero bueno, hay que ver, hay que tener la experiencia y estar atento también, ¿no? De que no se vaya a abrir algo, ¿no? Claro, de paso lo refuerzan con las cintitas, pues. Ujú. Así es. No hay más inquietud, no hay más preguntas.